Bueno, qué mejor introducción que esta, ¿no? Ahora vendría bien seguir hablando de los niños y de la bendición, pero vamos a compartir otro pasaje que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana. Y justamente estaba pensando también en lo que ha dicho Antonio en la reunión que hubo ayer aquí en este lugar. Fue un tiempo bonito porque es lo que dice, había muchos hermanos manifestando pues el servicio que están haciendo. Muchas veces no lo vemos. Nosotros nos sentamos aquí, escuchamos qué bien suena todo, qué bien se ve, tal, cómo funcionan las cosas, y muchas veces no nos damos cuenta que esto funciona porque hay mucha gente que está sirviendo al Señor primeramente, ¿no? Y después a la iglesia. Pero fue bonito ver cómo los dones del Señor se van desarrollando. Lo que sí me llamó la atención es que además cada uno de los ministerios que salía presentando lo que estaban programando para este año, hacían una invitación y decían, bueno, estoy aquí para apuntar a todos los que quieran unirse a este ministerio. Y bueno, ojalá, ¿no?, que haya más hermanos, más de nosotros que nos impliquemos y que se pueda ser una iglesia vigorosa con una visión al mundo también, ¿no? Así que están abiertos todas las áreas de servicio. Si tenéis dudas, si queréis implicaros, los ancianos estamos para ayudaros, y otros hermanos, si sabéis que están coordinando algunos grupos, igualmente pues podéis hablar con ellos, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver una historia. Vamos a ver una historia o algo de la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo que estar en el exilio, tuvo que salir de manera forzada porque no atendió a la voz de Dios en un momento determinado. A través de los profetas, Dios fue hablando muchas veces al pueblo de que no estaba haciendo lo correcto. Y no obedecieron y fueron rebeldes al pacto que habían prometido seguir. Y Dios mandó a un pueblo no creyente, gentil, Babilonia en este caso. Anteriormente había hecho con la parte del norte con los asirios, otro movimiento similar de disciplina. Y ahora con el pueblo de Babilonia, año 586 antes de Cristo, ellos son deportados, son llevados. Muchos de los cristianos, de los del pueblo de Israel fueron llevados allí. Entre ellos estaban Ezequiel y Daniel, como parte de Dios, de la palabra de Dios, siempre también en medio del pueblo. Y ellos tuvieron que vivir allí, dice el profeta Jeremías, durante 70 años. 70 largos años. En un lugar donde no puedo experimentar mucho. Me gustaría haberlo pensado antes y contar con alguien que está aquí ahora, que no es de este lugar, no en un exilio, pero sí fuera de su patria. Hay varios fuera de su lugar de origen, y pueden contarnos a lo mejor qué se siente, cómo uno puede intentar convivir en una cultura nueva, qué tiene que aprender, qué echa de menos, qué es lo que son de sus raíces, de las cosas, ¿no? Ahí vivió el pueblo de Israel 70 años. Llega un momento en el que Dios, cuando fiel a su palabra, llega el tiempo, mueve a un rey, Ciro, y les dice, mira, tenéis que volver, en fin, ya sabéis la historia, pienso, van a volver nuevamente, y hay tres etapas en las que van volviendo. En el capítulo 3 de Esdras, que vamos a ver hoy, pues vamos a ver que este primer grupo que llega va, una vez que se establece, a restaurar. Su idea es restaurar el altar y de empezar a edificar el templo. En definitiva, creo que es un capítulo que habla de la restauración de la adoración. Esta historia pensaba yo que puede ser el ejemplo o el reflejo de muchas o de algunas vidas. Ha podido ser el ejemplo de mi vida en ciertos momentos, en cierta etapa. Quizás tú estés pasando un tiempo en el que te sientes como desterrado. Te sientes que no estás en el lugar que te corresponde.
Te sientes que no estás en tu verdadero hábitat. Te sientes que estás viviendo en una situación en la que no estás en sintonía con Dios. Y este capítulo yo le he puesto el título Un nuevo comienzo, porque hay un momento en el que el pueblo tiene ilusión, tiene un deseo, tiene una nueva motivación para empezar a tener un acercamiento a Dios, una restauración, una renovación, por decirlo de alguna manera, con Dios. A través del altar, a través del templo, esos son para el pueblo de Israel, el templo era el lugar de la adoración pública, ahí es donde ellos se encontraban desde el tabernáculo, eran los lugares donde se encontraban con Dios. Es una manera de decir, vamos a poner las cosas como deben de estar, vamos a poner las prioridades como deben de estar, porque queremos nuevamente arreglar nuestra comunión con el Señor. Queremos nuevamente que nuestra vida sea una vida de adoración, donde Dios pueda bendecirnos, ¿no? Vamos a leer entonces en Esdras, capítulo 3, dice allí la palabra de Dios, que cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadá, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde, y celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo, y los días y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros, y alimento, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope, conforme al permiso que tenían de Ciro, rey de Persia. Y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadá, y los demás hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años arriba, pues para dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces Jesúa con sus hijos y sus hermanos, Cammiel con sus hijos, los hijos de Judá, los hijos de Enadad con sus hijos y sus hermanos, los levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros en la casa de Dios. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, con trompeta, y los levitas de Asaf con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Aquí hay como dos movimientos importantes. Los primeros 7 versículos hablan del altar, de la reconstrucción del altar. Después, pasado un tiempo, segundo año, hablan de echar los cimientos del templo. Y me parece muy interesante porque creo que las prioridades están en el orden correcto. ¿Por qué digo esto?
Porque lo primero, antes de edificar el templo, fueron al altar. Es decir, daban la prioridad primero a la adoración antes de al servicio. Son como dos compañeros, ¿no?, que van de camino dentro del proyecto. Pero es importante resaltar adoración y servicio. Porque si no hay una entrega a Dios del corazón, y el altar habla de entrega, si no hay una entrega a Dios en primer lugar de nuestro corazón, de nuestra persona, de todo lo que somos y tenemos, nuestro servicio va a ser simplemente una actividad, que está bien, puede ser de beneficio, pero no va a tener una recompensa espiritual, porque Dios lo que va a mirar es la intención del corazón, porque Dios no necesita obreros, Dios necesita y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces es importante estos dos movimientos y en el momento en el que se producen, ¿no? Vuelven seguramente del exilio por primavera, no pasó mucho tiempo, este mes séptimo para los judíos, el primero del calendario judío, estamos hablando de septiembre, octubre, justamente en esta fecha. Era un mes importante porque es el mes donde más fiestas se celebraban de los judíos, las fiestas importantes también para ellos. Y yo creo que ellos, una vez que se establecen y una vez que ven ahí la situación, pues bueno, pensaron, es un mes importante, es el mes donde Dios ha establecido ciertas fiestas. Tenemos que empezar. Tenemos que poner el primer lugar ya al Señor. Tenemos que empezar a restaurar el altar. Tenemos que hacer cambios importantes, porque ellos estaban viendo que realmente si querían triunfar, si querían realmente tener una nueva experiencia como tantas veces ha tenido el pueblo de Dios con su Dios, de bendición, de gloria, tenían que poner a Dios en su lugar, porque Él es el que mueve todas las cosas, ¿no? Y fijaos qué interesante la actitud del pueblo, porque dice que el pueblo se juntó como un solo hombre. O sea, esto es fantástico, La unidad de propósito es fundamental. A pesar de las diferencias que podrían tener, seguramente se unieron como un solo hombre. ¿Por qué? Porque tenían un deseo común, tenían un fin común, tenían un objetivo común: dar la gloria a Dios. Eso es básico, ¿no? Eso es fundamental. Pero no solo eso, tenían también una decisión activa. Dice que se levantaron, y ahí hubo un par de líderes que movieron. Uno era Jesúa, líder religioso, otro era Zorobabel, líder civil, político, digamos. Los dos, con toda su familia, con todos los hermanos, moviendo para que se pueda hacer esta congregación. Dice que se levantaron allí con todos los hermanos y edificaron el altar del Dios de Israel. Hay que tomar la decisión de levantarse. No podemos dejar pasar el tiempo. A veces pensamos que no tenemos las capacidades, a veces podemos pensar que no estamos preparados, que hay situaciones que nos impiden ponernos en marcha, pero estamos hablando de una obra espiritual. Primeramente, una obra que tiene que ver con nuestra renovación personal. Igualmente, nuestra renovación personal, ponemos mil excusas para tener una vida devocional constante y firme. Nos cuesta muchísimo trabajo que cada día podamos tener un encuentro con Dios. Entiendo que hay muchas situaciones, entiendo que los trabajos absorben, las cabezas están con un estrés que no es normal, lo entiendo, pero hay una prioridad: hay que edificar el altar. Si no edificamos el altar, si no ponemos a Dios en primer lugar, no vamos a funcionar bien en la vida espiritual. Vamos a cansarnos, vamos a frustrarnos.
vamos a ver muchos fracasos, vamos a ver decepciones, vamos a empezar a ver en los demás un montón de problemas, de defectos, vamos a sentirnos como que las cosas no nos van bien, como que no nos quieren, como que no me saludan, bueno, un montón de historias. Dios tiene que estar el primero. Y hay que dar un paso. Dios nos da los recursos, nos da las gracias suyas. No podemos hacer nada por nuestros propios medios, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Nosotros, hoy día, los cristianos que tenemos al Espíritu en nosotros, para impulsarnos, solo hay que dejarlo. Y había obediencia también, porque ellos querían ceñirse a lo que está escrito en la ley. No pensaron, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a construir, vamos a reedificar el altar. El altar. Pues hacemos unos planos, a ver quién tiene por ahí buen conocimiento. Tenemos un arquitecto por aquí, un albañil, bueno, por aquí, que nos pueda indicar. Bueno, sí, eso hace falta. Lo pusieron sobre la base, en su sitio, en su lugar. Seguramente fuera las ruinas, ellos estaban allí, en las ruinas del templo, que fue destruido. Seguramente lo pusieron sobre la base que ellos entenderían que es donde estuvo el altar. Y lo pusieron allí, con un objetivo de intentar de poner, ofrecer sacrificio, todo lo que tenía que ver con la manera en la que el pueblo de Israel se acercaba a Dios. Estaban habilitando el lugar, ¿no? Siempre teniendo presente, como digo, los principios revelados en la palabra de Dios. Y esto es importante, hermano. No somos un club, no somos una ONG, somos la Iglesia de Dios. Y nosotros, nuestros estatutos están aquí, en la palabra de Dios. Esto va en contra de lo que nos van a enseñar. Esto va en contra de los valores y principios que se están promoviendo en nuestra sociedad, pero 100%. Y tendremos que tomar un paso, tomar una decisión, si vamos a querer restaurar nuestra vida, querer poner a Dios en medio. Eso pasa por cumplir la palabra de Dios. No es algo espiritualoide, no tiene que ver con solo canción, no tiene que ver la adoración solo con, bueno, un tiempito bueno de alabanza, que sí, que todo eso está muy bien. Y la comida que vamos a tener después, eso está muy bien. Pero lo importante es ceñirnos y ser obedientes a la palabra de Dios. El altar. ¿Cuántas veces aparece el altar en la Biblia, verdad? Muchas veces. Me dio por mirar, a ver, voy a buscar altar, y un montón de versículos, no lo voy a leer para no cansaros, pero ya en Génesis capítulo 8, ahí tenemos a Noé. Recordáis la historia de Noé, ¿verdad? Y sale una vez que ya Dios los había guardado y protegido durante casi un año, y salen y lo primero que hacen es edificar un altar. Es decir, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque nos has guardado a pesar de en medio del juicio que tú estás estableciendo sobre este mundo, porque entiendo que fue un diluvio universal. Tú nos has protegido y nos has guardado, a nosotros como familia y a los animales. Abraham se trasladó, dice Génesis 12:8, hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y otra vez en el capítulo 13 y 17, bueno, un montón, e invocó el nombre del Señor. Moisés edificó un altar también. Dios le dice en Éxodo 20, harás un altar para mí y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus bueyes, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. El altar como un elemento para ellos de comunión, de entrega, de relación con Dios. Josué, en fin, hay muchos, podéis verlo ahí, ¿no? Es una constante el altar como signo, como símbolo de entrega a Dios.
de acercarse a Dios, de poder dar los sacrificios, de poder decir, mira, no me puedo acercar a ti, tú eres santo, yo soy un pecador, pero aquí están la ovejita, aquí está el cordero, aquí están los palominos, lo que sea. Aquí vengo, Señor, porque quiero que tú me perdones, porque quiero tener comunión contigo. ¿Cómo estamos demostrando hoy a Dios nuestra entrega y agradecimiento por haber sido traídos de las tinieblas a su luz admirable, como dice Pedro? Bueno, hoy hemos tenido un culto espiritual. Estamos teniendo un culto espiritual porque todavía no ha terminado. Estamos teniendo un culto espiritual. Nosotros ya no tenemos altares. ¿Qué tenemos nosotros? La cruz. Ya Cristo pagó el precio, ya no hace falta que vengamos con sacrificios, con ofrendas, con cosas para satisfacer, para que Dios pueda mirarnos a través de esa sangre. Hoy hemos cantado y sabemos por la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, que podemos acercarnos a Dios a través del altar, no, a través de la cruz de Cristo, que es muchísimo más importante y superior a cualquiera de los altares que vemos en el Antiguo Testamento. Podemos ir a los pies de Cristo, podemos ir a los pies de la cruz y podemos entregar ahí nuestras vidas. De hecho, Cristo nos dice que tenemos que morir cada día, que tenemos que tomar nuestra cruz y morir cada día nosotros mismos. La comunión con Dios comienza con el reconocimiento de su persona en adoración, ofreciendo nuestra vida a Dios antes de poder ni siquiera servirle, porque Dios quiere nuestro corazón antes que nuestras manos, y eso es fundamental. Y yo me alegro que estemos sirviendo y que podamos seguir sirviendo más y más. De hecho, es nuestra vocación. Y hace poco estaba predicando sobre Juan y cómo Jesús lavó los pies y vimos algunas lecciones acerca del servicio que nace del amor. Pero el servicio nace de la adoración. Y es fantástico que podamos hacerlo, ¿no? Pero es importante que Dios esté primeramente llenando todo nuestro ser, para que lo que podamos hacer, como se ha comentado también aquí, de los unos a los otros, pues salga de un corazón que primeramente está entregado a Dios y como consecuencia a los hermanos. Mirad que en el versículo 3 hay algo interesante, porque no solo levantaron primeramente el altar porque querían poner a Dios en primer lugar y restablecer todo lo que sería el ritual de adoración. Digo que además dice que asentaron el altar sobre su base porque estaban aterrorizados, fuerte la palabra, ¿no?, a causa de los pueblos de aquellas tierras. O sea, tenían miedo. Daros cuenta que lo que tenían en sus manos, o sea, donde ellos estaban empezando a vivir, era una ciudad en ruinas. Y allí supongo que, eso ya es especulación, aprovechando las paredes que había, los huecos, para empezar a hacer sus propias casas, empezar a establecerse. Tardaron unos cuantos mesecitos antes de esto, pero estaban totalmente desprotegidos. No tenían una barrera, una muralla. ¿Quién va a construir la muralla después? Nehemías, ¿verdad? Estos tres movimientos son impresionantes: reconstrucción del altar y el templo, reconstrucción de la vida a través de Esdras, de la vida cultica y espiritual, enseñanza de la palabra de Dios y restauración de las murallas por medio de Nehemías. Esdras y Nehemías, y hay un movimiento de restauración impresionante en todos los sentidos, ¿no? Tenían miedo de los pueblos de la tierra y no piensan, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es curioso, frente al miedo, lo que hacen es que construyen el altar. La respuesta ante el miedo es un altar. La respuesta ante el miedo es: Señor, tú eres nuestra confianza y nuestra seguridad. ¿Y quién no tiene temores en la vida, verdad? Estamos rodeados de miedo muchas veces. Tenemos miedo por nuestros hijos, por la influencia, por las enfermedades,
miedo a perder el trabajo, miedo a, yo qué sé, un montón de cosas que hay, que nos afligen muchas veces. ¿Y cómo actuamos nosotros? ¿Y cómo respondemos nosotros? Ellos, el altar era el lugar donde podían acercarse a Dios, y ahí es donde estaban diciendo: mira, Señor, nuestra garantía, nuestra seguridad, nuestra defensa, nuestro escudo, nuestro baluarte, eres tú, Señor. Por eso pusieron el altar. Por eso cuando el pueblo de Dios está en esta actitud de entrega y obediencia, es decir, buscando la dependencia de Dios, Él nos garantiza sus recursos para no tener miedo de los enemigos que nos rodean. Dios va a estar al frente peleando las batallas. Esto es algo que ellos sabían de primera mano. O sea, ellos, como pueblo, habían experimentado que Dios derrotaba a sus enemigos con la oración, con dar vuelta a una ciudad y se caen las murallas. Dios actuó de muchas maneras a lo largo de su trayectoria. Y Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado en su esencia. Dios sigue siendo todopoderoso. Y Dios sigue estando atento a nuestras vidas. Actúa de maneras distintas, porque las circunstancias son distintas. Pero lo que sí tenemos es que darle oportunidad. Tenemos que dejar que Él actúe. Tenemos que tener confianza en Dios, pero de verdad. Porque a veces creo que oramos, pero estamos terminando la oración para hacer lo que pensamos que tenemos que hacer. Ni siquiera damos tiempo que Dios pueda actuar muchas veces. Y eso forma parte de este mundo también, que está con tanta estrés y tanta prisa, ¿no? Y Dios va despacio. Dios va despacio, no va a nuestro tiempo. Él tiene sus tiempos, porque los tiempos de Dios son tiempos en los que va trabajando, no solo con nuestras vidas, sino con su plan grande. Nosotros somos una pequeña parte dentro del plan de Dios, muy querida para Él. Somos su pueblo, somos sus hijos. Yo creo que la providencia de Dios está, sobre todo en los hijos, de una manera especial. Pero Él tiene sus tiempos. Y tenemos que aprender a estar en sus tiempos también y a depender de Él en todo. Se restauran los sacrificios. Versículo 3, la segunda parte, hasta el 6, habla ahí de que las lunas nuevas, o sea, sacrificios de mañana, de tarde, una vez al mes. Uno me llama la atención, la fiesta de los tabernáculos. Dice que hicieron también, o celebraron la fiesta de los tabernáculos. ¿Sabéis lo que eran? Al principio era la fiesta de las cosechas. Daban gracias a Dios. Se reunían, hacían cabaña y celebraban lo que Dios les había dado. Después se convirtió en una fiesta que intentaba de recordar la fidelidad de Dios a través de cómo los había guardado en el desierto. O sea, es un recordatorio de la fidelidad de Dios. Y en este momento, en los que estaban de vuelta nuevamente en un país, digamos país, que estaba tan destruido, tan desangelado, ellos estaban diciendo: pero estamos aquí, en nuestra tierra. Dios ha sido fiel. Dios nos ha vuelto a poner aquí. Y empezaron a decir: Dios nos ha guardado. Aún en el destierro, ahí estaba Daniel y ahí estaban Ezequiel. Y ahí estaban hablando la palabra de Dios. Y Dios estaba actuando en todas las cosas, ¿no? Después tenemos la reconstrucción de los cimientos. Para los judíos, como dije, el templo era el lugar central de la vida religiosa. Toda su actividad cultica estaba centralizada en el templo. La vida espiritual del pueblo estaba ligada a esto. Y es así porque estaba establecido por Dios. Mirad, en Deuteronomio capítulo 12, dice allí, versículos, por ejemplo, versículo 2 dice: destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirven a sus dioses. Sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso, demoleréis sus altares que habréis
quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes de acera, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. No procederéis así con el Señor vuestro Dios, sino que buscaréis al Señor en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su morada, y allí vendréis. Y allí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. De ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos, porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo y a la heredad que el Señor vuestro Dios os da. Cuando crucéis el Jordán y habitéis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da en heredad, y Él os dé descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros para que habitéis seguros, entonces sucederá que al lugar, y otra vez, que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, allí traeréis todo lo que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, vuestra ofrenda alzada de vuestras manos y todo lo más selecto de vuestras ofrendas votivas, para que habéis prometido al Señor, y os alegraréis en presencia del Señor vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que vive dentro de vuestras puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, sino en el lugar que el Señor escoja, en una de tus tribus. Allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. ¿Veis? Allí había una prescripción de parte de Dios, de una elección de un lugar concreto. Y ellos lo entendían así. Ciertamente nosotros no estamos bajo otro pacto. No es necesario el templo para adorar a Dios, claro. Es más, nosotros, dice la palabra de Dios, que somos templo del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros y podemos adorar a Dios en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Pero hermano, hay algo que me parece importante que sí debemos conservar, y es el punto de encuentro. El lugar de adoración comunitario, donde podamos expresarnos como iglesia en la presencia de Dios. Da igual, como sea, no tiene que ser algo, pero algún lugar donde el pueblo de Dios pueda de una manera comunitaria expresar la adoración a Dios. Eso es fundamental y lo vemos al principio de la iglesia. Se reunían en las casas y en el templo también. Pero hay un lugar de encuentro, hay un lugar donde pueden participar, adorar a Dios, recordar la muerte y la resurrección de Jesucristo, comer juntos y disfrutar de las bendiciones que Dios nos da en armonía, ¿verdad? El hecho de que se eligiese un santuario especial iba destinado, como hemos leído, a alejar al pueblo de los santuarios dedicados a Baal, el dios de las cosechas, y centrarlo en lugar único dedicado al único Dios verdadero, a Dios. Dios pretende que todo el pueblo tenga un lugar donde reunirse con el fin de expresar la adoración pública. Hay un autor, Raymond Brown, seguramente tenemos libros ahí de él. Si tenéis ahí un comentario de Deuteronomio, creo que está esta cita. Bueno, él dice: el reunirse con el pueblo de Dios de manera regular es un antídoto contra la mundanalidad, el secularismo y el materialismo, que son los dioses sin rostro de nuestra sociedad contemporánea. Cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Necesitamos estar juntos, hermanos. Tenemos que luchar contra esta tendencia que hay ahora y desde hace ya años del aislamiento. Tenemos que luchar contra
estos sistemas que nos están imponiendo de los teletrabajos, de los telecultos y de todas estas cosas, que tienen su lugar, pero que no podemos perder de vista el mantenernos juntos, porque yo necesito que me abracen y necesito sentirlo, y el ordenador, por muy moderno que sea, todavía nos saca unos brazos y me abraza. Y yo necesito hacer lo mismo y ver las caras y tener un tiempo de hablar y tomarme un café o lo que sea. Necesitamos buscar tiempos de estar juntos. Por eso el equipo de eventos y compañerismo hace estas cosas, para promover la unidad, la comunión, el estar juntos. Porque no compartimos nuestras vidas y nuestra experiencia común. Y se necesita un lugar que promueva lo verdaderamente importante, que no es el lugar, sino estar verdaderamente juntos, ¿no? Muy de paso ya, porque se me ha ido el tiempo. Es verdad que tenía menos tiempo, ¿eh? Pero bueno, voy muy rápido ahora. Fijaos algunos elementos que vimos aquí cuando empezaron a la reconstrucción de los cimientos. En el versículo 7 dice que dieron dinero a los canteros, a los carpinteros, en fin, no empezaron. Hizo falta reconstruir el material, las maderas, las cosas, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Hubo una ofrenda material. El dinero que aportaron no es que estuviesen nadando en la abundancia, entender la situación de este pueblo, pero se esforzaron como resultado de la identificación por el proyecto. O sea, no estaban allí como visitantes, no estaban allí como meros espectadores de lo que estaba pasando, que estaban edificando el templo. Eran parte del proyecto. Y eso viene porque juntos había una unidad en adoración a Dios. Estaban unidos espiritualmente, estaban unidos en el proyecto. Y dieron dinero para poder hacer los cimientos de las maderas y todo lo que hacía falta, ¿no? Y si no disponemos nuestro corazón para Dios, difícilmente podremos disponer nuestro bolsillo. Hizo falta también organización, los versículos 8 y 9, bueno, a los mayores de 20 años, que empiecen ahí, que organicen la obra, todos involucrados en el trabajo, tanto Zorobabel como Jesúa, como los levitas, como los sacerdotes, todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, pero con organización. No era una viña sin vallado, como se dice por aquí. Había un trabajo organizado, había algunos que tenían esos dones y podían mover a las personas también. Tan importante como la unidad en el trabajo es la organización, dividir las responsabilidades para que la obra funcione mejor. Yo no puedo hacerlo todo, bueno, yo no, seguro, pero no nos creamos que somos mejores o que tenemos... El trabajo en equipo funciona mucho mejor, es que necesitamos compartir, repartir las tareas y las labores. Dios ha establecido un cuerpo con muchos miembros para que funcione, no ha hecho solamente un pie o una oreja. Ha hecho un cuerpo completo que funciona bajo una cabeza que dirige, que es Cristo, ¿no? Hace falta. 10 y 11, alabanza y agradecimiento a Dios. ¡Wow, tremendo! Aún cuando estaban sirviendo, cuando estaban trabajando, cuando estaban haciendo la labor, los albañiles, los sacerdotes, con sus vestiduras, con sus trompetas ahí, y con los címbalos, ¡wow, ruido ahí! Un montón de celebración y de fiesta, ¿no? Y cantaban alabando y dando gracias al Señor. ¿Y qué decían? Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y eso es real y no cambia. La palabra misericordia es en hebreo Gesed, el Gesed de Dios. Y tiene que ver con un amor que cumple el pacto de manera fiel. Y Dios no falla. Y aun cuando nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no cambia, Él es siempre Dios. Y alababan a Dios, y cantaban, y reconocían la bondad y la misericordia de Dios, ¿no? Y qué bueno es reconocer que todo cuanto podamos hacer en su obra está basado en su bondad y en su misericordia. Como decía Pablo, ¿yo quién soy? No yo, es la gracia de Dios en mí.
la que puede hacer algo. Soy una persona redimida por Dios, pero lo importante, Dios es el que hace la obra, ¿no? Pero sí, cuando Dios permite que seamos útiles en su obra, se ven los resultados siempre y deben surgir de nuestros labios la alabanza y el agradecimiento, ¿no? No debemos confiar nunca en nuestros propios recursos, sino en la gracia de Dios. A Él sea la gloria siempre, ¿no? Después había dos actitudes. Qué curioso en el versículo 12, ¿no? Los viejitos, los que ya habían visto hacía 50 años así el templo de Salomón. ¡Uf! Templo impresionante. Dicen, ¿no? Allí, bueno, era la majestuosidad, todo lujo. Ese templo era majestuoso. Y ahora están viendo ahí levantar unos cimientos. No sé si el texto se refiere a que ya estaba el templo arriba o estaban empezando, pero el caso, los mayores lloraban. No sé, podría ser que lloraban por la situación, porque decían, vaya tela donde hemos llegado por nuestro pecado, ¿no? o quizás de alegría. O no, estos lloraban de tristeza, los viejitos. Dice que lloraban de tristeza porque dice que lloraban porque echaban de menos, ¿no? el templo, habían visto el templo, el primer templo, ¿no? Los ancianos que habían visto el primer templo, dice que cuando echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz. Y otros gritando de alegría. Claro, los que no habían visto aquello, para ellos esto era nuevo, esto era estaban haciendo la obra de Dios. Fantástico, para ellos era una ilusión, una sorpresa, algo nuevo, una nueva aventura. Una mezcla ahí de sentimiento entre llanto y alegría, un vocerío allí impresionante. Yo no sé, aquello tendría que ser, yo no sé, me quiero meter un poquito en el texto, pero no me lo imagino, pero muchos ahí, ¿no? Mucho ruido. Pero me llamaba la atención esto, dos actitudes frente a la obra de Dios, y se siguen dando hoy esas dos actitudes. Los que viven de los recuerdos, los que siempre están mirando atrás, y qué bonito, y qué bien lo que hicieron, y qué bien lo que estábamos haciendo, y qué buenos tiempos aquellos, y qué bien cuando nos reuníamos, y que eso está muy bien, es bueno porque son experiencias, pero vivir de los recuerdos siempre, y siempre poniendo los recuerdos frente a la obra nueva, estaban los que confiaban en Dios también, los que miran hacia adelante. ¿Sabéis que esto es triste? Es una especulación. No lo sé, no sé si en la Escritura, creo que no lo marca, pero pasaron 20 años y el templo, la obra se quedó parada. La obra se quedó parada y tuvieron que pasar 20 años hasta que se volviese a restablecer la edificación. ¿No pensáis que a lo mejor tanta tristeza y tanto decir que el otro era mejor termina por desanimar? A lo mejor la obra se paró por este grupo que desanimaba mucho, no lo sé. Pero lo que sí está claro es que Dios nos ha puesto ahora. Este es nuestro momento, esta es nuestra responsabilidad. Agradecemos muchísimo todo lo que han hecho los que vienen antes que nosotros, porque por ellos estamos aquí. Lo valoramos, lo agradecemos. Damos gracias a Dios que somos parte de una generación de hombres y mujeres fieles. Y ahí está, lo agradecemos muchísimo. Son para nosotros ejemplos, pero tenemos que vivir ahora. Tenemos que ser parte ahora. Tenemos que ser ilusionantes, tenemos que tener ganas y visión para poner en marcha, para seguir con la obra de Dios ahora. Y con positividad. Y a los que somos más viejetes, yo ya me meto en los viejitos, no tanto, pero un poco, tenemos que aprender a confiar en la gente nueva, a descansar, a intentar de tener paciencia también, con cosas que a lo mejor estos cimientos no van a ser muy firmes, no sé. Hay que callarnos un poquito para que haya ánimo y haya ilusión y la obra siga adelante, ¿verdad? Y hubo una alegría tan sonora que dice que se oía de lejos. Se oía de lejos el grito, el vocerío. Yo no sé qué estarían pensando los vecinos.
¿Qué ha pasado ahí, no? ¿Qué ha pasado ahí en medio de esa ruina? ¿Qué ruido es ese que está pasando ahí? Pero me hizo pensar una cosa. ¿Qué escucha la gente de fuera? ¿Los llantos de tristeza o los gritos de alegría? Cuando tú y yo estamos fuera, ¿qué ven en nosotros? ¿Una persona triste, amargada, agobiada, afanada? ¿O ve una persona normal, que con sus problemas, sus situaciones confía en Dios, tiene una cara amable, tiene una actitud de servicio, tiene una actitud de entrega? ¿Qué es lo que se oye fuera? ¿Qué es lo que están viendo fuera, no? Bueno, concluyo. Un capítulo de un pueblo que se une, un nuevo comienzo. Siempre es un buen momento para comenzar. Siempre es un buen momento para restaurar la relación con Dios, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia. Y es una buena oportunidad. Importante, sentarnos primero en la adoración a Dios. Buscar nuestro momento, buscar nuestra oportunidad, buscar entregarnos a Dios de manera sincera. Y eso es cada día, no es una vez, es cada día, cada día. Ser parte del pueblo que trabaja, unido, bendiciendo, alegrando, animando, poniendo tus dones. El tiempo se pasa, el tiempo se pasa. Y cuando nos damos cuenta, 56 años, parece que fue ayer, cuando me estaba convirtiendo con 16, hace ya 40 años. Se pasa y no nos damos ni cuenta, y tenemos que aprovechar cada día, cada oportunidad que Dios nos da, porque es el momento. Después vamos a estar con el Señor muy bien, adorándole, bendiciéndole y bueno, sirviéndole en plenitud. Pero ahora es el momento de adorar a Dios y de servir a Dios como pueblo unido, disfrutando, gozando de la presencia de Dios, de las cosas que nos da, de los bienes que nos da, de los beneficios, de la comunión con los otros, de tener una familia grande como tenemos, ¿verdad? Pues quiera Dios que este sea un ejemplo de estímulo para nosotros, tanto a nivel personal como congregación, y podamos pues vivir como Él quiere. Oramos y terminamos. Y disculpadme que me he ido un poquito, pero como nos quedamos a comer también, ¿no? No hay tanto problema. Pero he empezado tarde también, ¿eh? Pues Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar juntos, de poder compartir estos pensamientos de tu palabra. Tenemos el ejemplo del pueblo de Dios en muchos aspectos, y hoy hemos visto ese nuevo resurgir, ese nuevo interés en restaurar el culto, Señor, en restaurar la adoración, la vida espiritual, Señor. Que eso sea también un estímulo para nosotros, que sea nuestro interés ese, ¿no? Si estamos pasando por sequía, por tiempos de apatía, bueno, que tú toques con tu Espíritu Santo nos toques, Señor, y nuevamente podamos volvernos a ti y podamos, Señor, entregarnos nuevamente a ti todo lo que somos, todo lo que tenemos, para que tú nos uses, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.